Bienvenido al podcast Camina con Valentía con Jesús, escrito para ti por Catherine Duggan y leído por Rosa Rivas. Creé este podcast para inspirarte a caminar con valentía en tu fe cristiana. Cada día de la semana hablaré sobre las Escrituras y cómo estos versículos pueden relacionarse con tu vida cotidiana. Pasar tiempo cada día con la palabra de Dios es una excelente manera de fortalecer tu fe. Me alegra mucho que me acompañes en este camino. Vamos a comenzar. Serie Ven tal como eres. Pedro, Mateo 16, del 18 al 19. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Quiero que te pongas en esa situación por un momento y te imagines que eres Pedro. Puedes siquiera imaginar cómo sería que Jesús te diga que serías la roca sobre la cual Él edificaría su iglesia. ¿Puedes imaginar que Jesús diga que te entregaría las llaves del cielo? Ni siquiera puedo imaginarlo. Me imagino que en la mente de Pedro debieron estar dando vueltas muchas emociones diferentes. Probablemente estaba emocionado, honrado, orgulloso, asustado, confundido y honestamente sin saber qué pensar. Es posible que tú también estés experimentando sentimientos similares respecto al llamado que Dios ha puesto en tu vida. Toda esta serie de devocionales aborda esas inquietudes. A veces pensamos que si hacemos preguntas o si dudamos de si somos la persona adecuada para el trabajo, eso significa que hemos perdido la fe o que no merecemos el puesto. Hubo muchas personas en la Biblia que cuestionaron si eran las indicadas para la tarea. Hubo muchas personas en la Biblia que dudaron de que si tenían lo necesario. No se sintieron dignas. No sintieron que supieran qué estaban haciendo. Estoy segura de que Pedro no tenía idea de cómo dirigir una iglesia el día que Jesús lo llamó para ser líder de la iglesia. También estoy segura de que tú no te sentirás preparado para hacer lo que Él te llama a hacer la primera vez que lo escuches. Estaba platicando con una amiga ayer que ha iniciado una organización sin fines de lucro para mujeres en recuperación. Ella sintió el llamado y decidió responder a ese llamado. Eso no significa de que inmediato supiera qué estaba haciendo. Necesitó investigar cómo redactar solicitudes de fondo. Necesitó llevar a cabo una campaña de recaudación de capital. Tuvo que aprender a hacer muchas cosas que antes no sabía hacer. Lo último que le dijeron fue que todos le recomendaban abrir una casa de vida sobria. Ella de inmediato dijo que no. Eso no sería algo en lo que sería buena. Sin embargo, también lo llevó en oración y después de resistirse un tiempo,
Finalmente se dio cuenta de que Dios la estaba llamando a eso. Aunque todavía no siente que sea la persona adecuada, sabe que si Dios la llama, entonces la está equipando con todo lo que necesita. Esta serie también trata de mostrarnos que Dios no usa a las personas perfectas para cumplir su plan. Usa personas comunes, ordinarias y con defectos para realizar algunas de sus obras más importantes. Pedro era un pescador. La primera vez que conocemos a Pedro en la Biblia, había estado pescando toda la noche y no había atrapado nada. Pedro y los demás estaban lavando sus redes, y Jesús les dijo que regresaran y lanzaran sus redes. Pedro explicó que había estado pescando toda la noche y no había atrapado nada, pero aceptó hacer lo que el predicador les indicó. Soltaron las redes y atraparon más peces de los que podían manejar. Luego, Jesús los llamó a seguirlo, y ellos serían pescadores de hombres. Lo que acabo de pensar y que nunca había considerado antes es que la noche probablemente fue su mayor captura hasta ahora. Probablemente nunca habían atrapado tantos peces en una sola ocasión. Esa fue su captura más exitosa. Y sin embargo, Jesús los llama a abandonar ese estilo de vida. Lo mismo podría ser para ti. No entiendes por qué Dios te llama a dejar lo que estás haciendo ahora porque lo estás haciendo muy bien. Finalmente, estás donde querías estar. Finalmente, tienes éxito en lo que haces. ¿Por qué querría Dios que te fueras cuando las cosas van tan bien? No sé si Pedro, Andrés, Juan y Santiago tuvieron dificultades con esto o no. No parece que sí. Dice que Jesús los llamó y ellos dejaron sus redes y lo siguieron. No nos dice qué estaban pensando en sus cabezas. Lo que sí sabemos es que siguieron a Jesús y las cosas que vivieron fueron exponencialmente mejores que lo que experimentaron mientras pescaban. Dios lo usó de manera poderosa. Lo mismo es válido para ti. Si respondes al llamado y sigues a Jesús, experimentarás cosas increíbles y Dios te usará de maneras poderosas. Otra forma en que todos somos similares a Pedro es que él no siempre hizo lo correcto. No siempre fue perfecto. Hay varias cosas que puedo recordar. Podríamos pensar que porque Pedro fue elegido para liderar la iglesia, nunca dudó de Jesús ni vaciló en su fe. Sin embargo, cuando Pedro le pidió a Jesús que lo llamara para salir de la barca y caminar sobre el agua, Jesús lo hizo. Pedro fue valiente y salió de la barca y caminó sobre el agua. Pero luego apartó la vista de Jesús, se asustó por el viento y las olas y empezó a hundirse. Incluso si dudas a veces, incluso si te cuesta creer que Dios puede hacer cosas extraordinarias en ocasiones, aún puedes ser usado poderosamente por el Señor. Dios solo necesita una semilla de fe. También podríamos pensar que si somos débiles,
y no nos levantamos por el Señor cuando hablamos con otros, entonces el Señor no puede usarnos. Vivimos en un mundo donde ser cristiano no es la cosa más cool. Algunas personas son realmente malintencionadas con nosotros si somos cristianos en Estados Unidos. Y lo que atravesamos en Estados Unidos no es nada comparado con muchos otros países donde te matan si saben que eres cristiano. Si piensas que no eres digno de ser usado por Dios porque a veces tienes miedo de ofenderlo cuando hablas con otros, recuerda a Pedro. Pedro, quien fue la roca de la iglesia, negó a Jesús 3 veces. Amaba a Jesús. Solo unas horas antes decía que moría por Jesús y sin embargo, en el momento cuando se enfrentó a la posibilidad de morir porque conocía a Jesús, negó a Jesús. Espero que estés empezando a ver que Dios es paciente. Dios sabe quiénes somos. Nos creó para ser quienes somos. Nos tejió en el vientre de nuestra madre. Pensamos que Dios cometió un error y que no sabía lo que hacía cuando nos eligió. Piensa en eso por un momento. ¿Realmente tiene sentido para ti? ¿De verdad crees que el Dios del universo, aquel que te tejió en el vientre de tu madre, no te conoce? ¿De verdad crees que Dios comete errores? ¿Eso tiene más sentido para ti que la posibilidad de que Dios pueda usarte para algo increíble? No sé a qué te está llamando Dios y no tengo que saberlo. Lo que sí sé es que si Él te está llamando, ya te está preparando para esa tarea. Tu llamado no tiene que ser algo como el llamado de Pedro. Dios quizás no te esté llamando a dejar tu vida actual para seguirlo. Puede que te esté llamando a quedarte en tu vida y ser el rostro de Cristo para todos los que encuentres. Tal vez te esté llamando a ser la mejor mamá, papá, hermano, hermana, tía, tío, abuela, amigo o compañero de trabajo que puedas ser. Sea lo que sea que sientes que Dios pone en tu corazón, di que sí con la certeza de que Él sabe lo que hace. Él sabe todo de ti. Y si te eligió, hay una razón. Solo di que sí. Querido Padre Celestial, te pido que bendigas a todos los que escuchan este episodio hoy. Señor, queremos decir que sí, pero solo tenemos miedo. Por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos a confiar en ti y aceptar que si tú dices que somos dignos, entonces lo somos. Si tú dices que quieres que hagamos algo, entonces nos dará lo que necesitamos para hacerlo. Por favor, ayúdanos a creer en confianza. Por favor, ayúdanos a ser valientes, Señor. Te amamos y te pedimos todo esto de acuerdo con tu voluntad y en el santo nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme en este camino para caminar con valentía junto a Jesús. Si estás disfrutando de este podcast, ¿puedes compartirlo con al menos una persona hoy? Hay muchas que no se dan cuenta de que Dios puede usarlas para cosas increíbles. Ayudémosla a ver que sí son suficientes tal como son. Espero volver a encontrarte aquí mañana.
Recuerda, Jesús te ama tal como eres y yo también. Que tengas un día bendecido. La palabra del Señor de hoy fue recibida en mayo de 2025 por un miembro de mi grupo de oración carismático católico. Si tienes alguna pregunta sobre el grupo de oración, estas palabras o cómo unirte a una reunión, por favor envía un correo a Catholic Charismatic Prayer Group @gmail.com. La palabra del Señor de hoy es: hijos míos, miren hacia arriba, mírenme cada día. Tengo una tarea para ustedes. Tengo amor para llenar su alma. Tengo amor que quiero que compartan con el mundo. Lo que les llamo a hacer es único para cada uno. No se miren unos a otros y deseen tener esto o aquello. Mírenme a mí, porque tengo un llamado para ustedes. Tengo una misión para cada uno. Tengo amor para ustedes. Mírenme a mí y haga lo que les pido.